Este capítulo inicia con la introducción de protocolos, básicamente protocolos de reclutamiento de IPv6. ¿Okay? Entonces, como agenda tenemos la introducción de IPv6, funciones del reclutador, protocolos IGP y EGP para IPv6, rutas estáticas que ya la cubrimos en la sesión pasada, y vamos a cubrir RIP y OSPF como protocolos de enrutamiento para IPv6. Es importante tener en cuenta que en IPv4, RIP y OSPF ustedes ya lo han trabajado en el tema teórico, entonces vamos a dedicar únicamente a hacer laboratorios de IPv6, ¿vale? Bueno, importante, asignación de direcciones en IPv6. Hay muchas cosas importantes en IPv6, básicamente me voy a centrar en esos puntos que son como los más importantes para estos laboratorios. Y es recordar que una asignación es las 32, corresponde a las asignaciones típicas que tienen los proveedores de servicio. Las asignaciones para redes finales de usuarios en una universidad, una empresa, son típicamente las 48, más 16 bits para sus redes. De eso vamos a hacer un caso de estudio la siguiente semana, donde vamos a ver una aplicación de una red final de una empresa, y vamos a encontrar varios métodos para poder hacer subdivisión en sus redes. Cuando hablamos de una red, es la 64, ya hablamos básicamente de la subred final, o sea, una subred de una casa, una empresa puede tener una la 64. Ahora recuerden que la 64 es un número muy grande para direccionamiento IP, ¿no? Y cuando solamente es un sistema, o sea, solamente una dirección física, donde la 128 es una dirección precisa. Tenemos tres tipos de direcciones: unicast, multicast y anycast. Aquí no existe broadcast. Entonces, ¿qué es importante tener presente? Una dirección unicast es una dirección para un identificador de una única interfaz. No significa que una interfaz tenga solamente un número de IPv 6. Puede tener varios, pero va a tener un identificador unicast. Por lo general, una interfaz puede tener una o varias IPs globales. Es mejor tener una sola global, que son las que me permiten navegar por internet, si ese es como el término, y una dirección de link local, que es la dirección solamente en un contexto local de mi sitio sin salir del enrutador, ¿vale? Una dirección de multicast es un identificador para un conjunto de interfaces que generalmente lo que hacen es apuntar esa misma dirección para que todos tengan esa misma, todos esos mismos datagramas. Y en Anycast, no existe broadcast, existe Anycast, lo que se tiene es un identificador, un conjunto de interfaces que apuntan al identificador para que funcione algo parecido a un broadcast. Recuerden que aquí un broadcast sería catastrófico porque la cantidad de direcciones es gigantesca, entonces no existe, pero sí existe un identificador para ese conjunto de interfaces que están asociados al Anycast. Hoy en día lo que yo he visto, por general, son direcciones únicas o direcciones multicast. Yo no he visto, por ejemplo, hasta ahora, vamos a hacer un laboratorio, vamos a ver cómo funcionamos con únicas, no lo he visto teóricamente. Pues a modo de comentario. Rangos especiales, 2 puntos en la 0, son las rutas por defecto, muy importante, eso lo vamos a hacer, en la práctica pasada lo hicieron. Bueno, acá hay varias, la loopback, señor. Una pregunta, la Anycast entonces, me dices que no se utiliza en la práctica, pero en ningún ámbito, digamos. Teóricamente, o sea, teóricamente está definida, pero yo realmente no he visto, por ejemplo, una aplicación hoy que podamos decir, vea, esta es una aplicación de una Anycast, ¿sí? Te puedo decir, por ejemplo, inclusive había un montaje que tenía planeado para ustedes, pero pues no lo pudimos hacer pues, por diferentes razones, pero era hacer un montaje en una multicast en IPv6. ¿Sí? Entonces, así como esos laboratorios que se empezaron a hacer la semana pasada, que vamos a hacer esta semana, la próxima, hasta que terminemos ya, van a ser en IPv6, vamos a tener direcciones únicas. En multicast no son tan frecuentes, pero sí hay opciones de montar laboratorios y eso mismo replicarlo a las empresas. Pero eso mismo en Anycast realmente no lo he encontrado. Entonces no podría decirte, aparte del componente teórico, también podemos ver esto en una aplicación real de esta forma. ¿Sí? Listo, profe.
Dale. ¿Vale? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Direcciones que utilizamos muy globales. Son las 2001, 2.2 y las 32. Esas son para documentación. Perdón, era de la Toredo. Todas las que empiezan por 2001. 2000, 2001, 2002 y 2003 se utilizan para global. Es decir, direcciones que permiten ser enrutadas hoy en día en Internet. Direcciones, por ejemplo, como la FC00, 2.2.7 son direcciones únicas locales. La F80, siempre que veas esa F80, tienen que recordar que es link local, o sea, es solamente para la conexión local. La FEC0 2.2 y la S10 son site local, multicast también, y multicast FF00 2.2 y las 8, que ese es para configuración de grupos multicast. En resumen, podemos ver que el formato de direcciones es el formatico que tenemos acá atrás, acá abajo. Direcciones enrutables, Global Unicast, prefijo por defecto en las 48, 16 para sus redes y 64 bits por cada software. Link local FE80, 2.2 y la 64, primero 64 bits para el local y los siguientes para la interfaz. Y en multicast arrancan con FF del 00, que son los siguientes 4 bits de flag y otros 4 bits del cáncer, y el resto, que son 112 bits, para la identificación del grupo multicast. Igualmente tenemos, perdón, un segundito. Tenemos métodos de transición, es decir, lo que vivimos hoy en día, hace muchos años realmente, es que podemos tener doble stack, podemos tener IPv4 y IPv6 funcionando en los rotadores, o podemos tener IPv6, redes IPv6 que salen a través de túneles IPv4 para poder llegar de una red de IPv6 a otro lado en IPv6, pero como el mundo hoy en día no está conectado por IPv6, distintas razones, entonces el resto de conexiones hacen en IPv4. De allí pasamos a las funciones del enrutador, ¿vale? No, digamos que ese es un breve resumen de los elementos que necesitamos de IPv6 en direccionamiento para poder ir a los laboratorios, ¿vale? Con respecto al enrutador, ¿qué es importante recordar? Son dispositivos de computación, tienen memoria, disco. La diferencia es que ellos se especializan en el envío de paquetes. En este caso, ellos siempre tenemos que recordar que se encargan de la interconexión de red y de seleccionar la mejor ruta para llegar de un origen a un destino. Lo pueden hacer en forma manual a través de rutas estáticas, por defecto, o lo pueden hacer en forma dinámica a través de protocolos de enrutamiento, ¿vale? Cuando hablamos de las funciones del enrutador y queremos habilitar el enrutamiento, en IPv6 tenemos siempre que escribir en modo de configuración global el comando IPv6 Unicast Routing. Podemos escribir el comando IPv6 CEF, eso es para mejorar el nivel de switchado en plataforma Cisco. O en IPv4 es IPCEF o IProuting. Sí, básicamente es como el comparativo para poder lograr el enrutamiento en los dos entornos diferentes que tenemos. Algunos comandos, miren que lo que cambia esos comandos, bueno, los primeros son iguales, no se modifica si estamos en IPv4 y IPv6, y los siguientes que tengan la palabra IP, pues cambiamos IP por IPv6. Yo diría, por ejemplo, show IPv6 interface ref, información resumida de las configuraciones de interfaces de IPv6, o IPv6 CEF, tabla de enrutamiento CEF, IPv6, por ejemplo, ¿no? Ahí así, en general, todos los protocolos son iguales. Si voy a ver la tabla de enrutamiento en IPv6, show IPv6, no, ¿vale? Que es importante también tener en cuenta, en algún momento lo hemos tocado, pero hay que recordarlo. La tabla de enrutamiento se almacena en la RAM y contiene información sobre redes que están conectadas directamente. Redes que se aprenden remotamente, puede ser en forma manual o dinámica, y la información detallada sobre esas redes.
¿Listo? Y esos son los dos comandos, show iprow y show ipv6row, que me sirven para poder ver estas tablas en los enrutadores ISO. Algo importante con respecto a principios de enrutamiento, obtener información fuente de libro de Alex Sinin. 3 principios básicos: cada enrutador toma decisiones en forma autónoma. Solamente necesita la información que él tiene en su tabla de enrutamiento y cómo se llena la tabla de enrutamiento, cómo se alimenta a través de manualmente o de los protocolos. La información que tenga un enrutador no significa que el otro enrutador tenga la misma información, ¿sí? Y el tercero es que cuando un enrutador en su tabla de enrutamiento dice cómo llegar a una red, él sabe cómo llegar, pero no sabe cómo devolverse. Entonces, si yo estoy en un lado, yo sé cómo llegar a la red de destino. En la red de destino tengo que decirle cómo me devuelvo a esta red de acá. Si no, envía el paquete, pero ese nunca regresa. Entonces va a tener destino inalcanzable. Bueno, ahora sí los protocolos EGP e IGP. Este es el resumen básico que ya hemos visto en algunas presentaciones, que ya conocemos. Protocolos IGP son protocolos del interior, funcionan dentro de los sistemas autónomos. Por ejemplo, un sistema autónomo es la red de Claro, otro sistema autónomo es la red de PM, otro es un proveedor en Europa, otro proveedor en Alemania, en Estados Unidos. Y los protocolos exteriores o IGP son protocolos que me sirven para conectar los sistemas autónomos entre sí. Es decir, puedo hablar la red de AT&T contra la red de Claro, contra la red de Tigo EPM, por ejemplo. ¿Vale? Anteriormente existían protocolos con clases, y hoy en día hablamos que son protocolos sin clase. Eso es con respecto a IPv4. Entonces hablamos de protocolos vector distancia, por ejemplo RIP, y protocolos estado enlace, por ejemplo OSPF. Entonces existen vector distancia, RIP, estado enlace, OSPF. En el caso de IPv4 hablamos básicamente de RIP versión 2 y OSPF versión 2. Y para IPv6 toman el nombre de RIP, NG, o sea, nueva generación, o protocolo propietario Cisco EIGRP versión 6 y OSPF versión 3. Existen otros protocolos, por ejemplo, IS es un protocolo que funciona a nivel de backbone, sobre todo IS3, funciona muy similar a OSPF, requiere más procesamiento, pero es muy eficiente. Entonces, esos proveedores de servicio, esos backbone tienen normalmente configuraciones en IS. Y protocolos GGP, BGP versión 4 para IPv4 y DGP para IPv6. ¿Vale? Bueno, rutas estáticas ya vimos, ya sabemos qué son las rutas estáticas. Básicamente tenemos una dirección hacia donde queremos llegar con una máscara y el próximo salto o la dirección la interfaz de salida de mi enrutador, y en la tabla de enrutamiento siempre aparecen marcadas con una S. Si es una recta por defecto, aparecerían con S y un asterisco. Yo puedo configurar rutas estáticas, por ejemplo, así. Estoy en un router A, le digo el modo de configuración global IPv6 route. Quiero configurar una estática, en este caso de IPv6, 2001, 2.13F8, 2.2.32. Esta es la red con su prefijo a donde yo quiero llegar. Y le digo que le voy a alcanzarla por mi interfaz de salida, Fastsetter del celular. Eso mismo podría hacerlo, pero en vez de colocar la interfaz de salida, le digo el próximo salto. ¿Ya? Siempre que yo coloque la interfaz de salida, me va a salir un error. Bueno, más bien un mensaje de advertencia en el enrutador diciéndome que podría no ser eficiente. Es normal que salga. También podría darle una dirección completa, full direccionamiento estático, coloco la dirección IPv6 route, cuál es la red con su prefijo, le digo cuál es la interfaz de salida y el próximo salto, es decir, para que de forma inequívoca sepa por dónde voy a sacar y entrar.
La última corresponde a enrutar todo el tráfico, dos puntos, de la 0, recuerden que es una ruta por defecto, o sea, todo el tráfico que yo no sepa para dónde va, lo saco, por ejemplo, por un túnel. Esto es una configuración típica que se puede hacer a nivel de MPLS, por ejemplo, o a nivel de enrutar tráfico IPv6 sobre redes IPv4. Ese es un ejemplo claro de ello, ¿vale? Bueno, rutas estáticas ya hice en el laboratorio. En el estático, sencillamente quedó allí de recuerdo de la pasada, del pasado laboratorio. Hablemos un poco de RIP. Ya ustedes ya lo conocen, en IPv4 ya saben que es un protocolo vector distancia. Perdón, estaba en la vector distancia, sí, es un protocolo vector distancia, que maneja, en el caso de IPv6, se llama RIP-NG, similar a IPv4 en muchas características. Por ejemplo, hablamos siempre de saltos y utilizamos algún concepto que se llama horizonte dividido, ¿vale? ¿Qué más? También se utiliza el envenenamiento de inverso, que se utiliza para evitar loops al nivel de enrutamiento. IPv6, digamos, si miramos la diferencia o las semejanzas y diferencias entre los dos son similares, pero las actualizaciones se hacen a través de un grupo multicast. Recuerden que las direcciones multicast arrancan con FF. Entonces, en este caso, la dirección de FF 02.2.2.9, ese es el grupo multicast, y el grupo se llama Multicast All RIP Routers, que es la que se utiliza RIP para poder hacer las actualizaciones de enrutamiento en IPv6 con el protocolo RIP-NG, ¿vale? Existe un enrutador que se llama enrutador designado en RIP. Y el ejemplo básico de configuración, similar a lo que van a ver ustedes en sus enrutadores que van a configurar en el laboratorio, es, por ejemplo, este. Tengo un enrutador que está ahí, el Ethernet 0, es una interfaz. Quiero en esa interfaz configurar RIP-NG. Entonces, primero, siempre tenemos que darle el comando IPv6 unicast routing, porque si no, IPv6 no funciona, ¿vale? El enrutamiento de IPv6 funciona solamente con el comando. Si estuviéramos en multicast, diríamos multicast routing, ¿vale? Luego entro a la interfaz, en este caso la interfaz de Ethernet 0, y le coloco la dirección IPv6 de la interfaz. Hay muchas formas de hacerlo. Ustedes aprenderlo a dar manualmente. Este ejemplo que está allí es un ejemplo que utiliza el EWI64, que ustedes vieron en clase, que corresponde a una forma de crear a través de la dirección MAC, que son 48 bits, una dirección IPv6 que son 64 bits. Hay un proceso matemático no muy complejo que se puede hacer para lograr esto. En este caso, la dirección IPv6 es una dirección que se crea en forma automática, que es la que ustedes ven acá en color naranja, ¿vale? A nivel de pruebas, a nivel de operaciones, muy bien, pero a nivel de laboratorio es mejor tener direcciones IP estáticas que sean muy fáciles de recordar y fáciles de escribir para poder hacer ping, traceroute y alguna otra prueba adicional que queramos. Este es básicamente el resumen de comandos RIP de nueva generación que se deben configurar. En este otro caso, miren que tenemos router 1, router 2. Entre router 1 y router 2 hay una LAN que tiene una dirección 2001.2.db8, 2.1, 2.1, 2.2. Y la 64. Es decir, los primeros 4 campos que ustedes vieron son la parte fija de la red, y después del 2.2 es el resto de la red. Y es un enlace 64, que es lo que me va a decir cuál es la dirección del dispositivo final, ¿vale? Entonces miren que en el caso del enrutador 1 se configura tal cual lo vimos, es decir, primero IPv6, unicast routing, igualito. Luego vamos a configurar RIP. Entonces el siguiente comando se escribe como IPv6 router RIP. Miren que es igualito hasta ahí.
solamente que es la palabra IPv6, el otro era IP router RIP. Perdón, router RIP, entrado en modo de configuración global. Aquí es IPv6, router RIP, y le damos un nombre a esa instancia de RIP en IPv6, que en este caso se llama RTC. Luego entramos a la interfaz, le asignamos la IPv6 y lo asociamos al proceso que estamos configurando. En este caso, IPv6 RIP, el nombre que le habíamos dado de RT0, y le damos genérico. Eso mismo se harían para todas las interfaces de ese enrutador para que funcione con RIP, ¿vale? Miren ahora el otro router, el RDP2, la configuración es similar. Primero se hace en modo de configuración global y luego se hace en modo de configuración a nivel de interfaz. Eso es suficiente y ya RIP está funcionando. Este es el resumen de los comandos que ustedes acaban de ver. Y acá hay otra lista de muchos más comandos que me sirven a mí para ver el estado, no solamente de RIP, sino de los diferentes protocolos de enrutamiento, interfaces, vecinos. Tablas de enrutamiento, por ejemplo, show IPv6 route, o el resumen de las tablas de enrutamiento. Entonces, esta lista de comandos es importante tenerla en mente y saber para qué me sirven cuando la requeramos. Luego viene el laboratorio de RIP de nueva generación, que lo vamos a hacer a partir de hoy. Ya lo encuentran en la plataforma de Moodle para poder bajarlo y realizarlo en Packet Tracer. Pasemos ahora a OSPF, protocolo de estado de enlace. A nivel de resumen, OSPF es un protocolo que nació en el 1987, arrancó con la versión 1, luego la versión 2, esas dos versiones para IPv4, y la versión 3, RFC 2740, se publicó por primera vez en 1999, es para IPv6. Características generales, parece muy sencillo de configurar, pero es muy complejo, tiene mucha información, muchos paquetes de información, crean un árbol de topología, una tabla de tratamiento y una tabla de vecinos. Entonces es bastante complejo, que recarga igualmente el enrutador, lo recarga bastante OSPF. RIP realmente es muy ligero en comparación con OSPF. Pero es muy eficiente, en redes ya medianas grandes es muy eficiente, por eso se utiliza. La estructura de OSPF a nivel de encabezado de la trama, encabezado IP, encabezado de SPF, y el dato específico de SPF es este que ustedes tienen acá. ¿Qué nos interesa de pronto conocer a modo de conocimiento general en IPv6? Que la dirección que utiliza para el envío de los paquetes, los LSA que se llaman acá, de información de OSPF, lo hacen a través de multicast, y aquí está la dirección de multicast a nivel de MAC, ¿vale? Pero también existe un multicast a nivel de IPv6, IPv4, aquí no la tengo copiada. Bueno, vamos a ver en otra pantalla, y si la necesitan, yo con mucho gusto las comparto, ¿vale? Esta es la dirección de IPv multicast en IPv4, y el campo del protocolo, ese sí no cambia, si es 89 tanto para IPv4 como IPv6. Bueno, el tipo de paquetes también, hay varios tipos de paquetes, básicamente son 5, que son los que manejan para poder crear esas tablas que les comentaba: topología, enrutamiento y vecinos. Bueno, importante OSPF. Siempre OSPF tiene una identificación del router ID, es decir, esa es la identificación que tienen los enrutadores para poder saber cuál es el que va a funcionar como DR, que significa router designado, BDR, que es el backup del router designado, o como cualquier otro enrutador dentro del red OSPF. Entonces, OSPF siempre va a tener un router designado, siempre va a tener un backup del router designado, que es el BDR, y el resto son otros enrutadores. Cuando se le pierde el DR, automáticamente se elige el BDR, pasa a ser DR y se elige un nuevo BDR. Y dentro de los otros routers se selecciona el que tenga una prioridad más alta para poder pasar a ser backup. Eso
Eso lo identifican a través del router ID. Curiosamente, para que quede como una nota importante, el router ID se configura con dirección IPv4. Por eso no pueden deshabilitar el protocolo completamente. No deshabilitan el enrutamiento mando del protocolo porque tiene que ser configurado en IPv4 y se asocia típicamente a una dirección loopback, que es una dirección lógica del enrutador que nunca se apaga. Una vez la creo, esa interfaz siempre va a estar arriba, ¿vale? Y la que tenga el menor número es el router ID seleccionado como DR. Por ejemplo, le coloco como router ID 1.1.1.1. Ese va a ser el DR de esa red. El que tenga, por ejemplo, la 2 o la 3, será el siguiente, el backup. ¿Vale? ¿Qué más? Resumen, características, estado de enlace, red sin clase, se incluye máscara y no hace sumarización automática de rutas, tal como si lo hace RIP. Entonces RIP, por ejemplo, uno tiene que no autosummary, recuerden el comando que escribimos en RIP para poder que no se haga sumarización automática, porque si tenemos dos redes discontinuas en dos extremos a través de routers, no se va a ver una con la otra por haber hecho sumarización automática. Y esas son las direcciones de propagación en IPv4, ¿vale? Protocolo Dijkstra, que es el algoritmo Dijkstra, que es el algoritmo con el cual UCPF construye sus tablas de topología. Tipos de redes. Normalmente siempre ustedes van a utilizar estas redes que son de multiacceso con broadcast, que son las que van a poder permitir selección de DDR y DDR, porque el resto de redes no me permiten esa selección. Bueno, pues criterios de selección del DR, BDR, eso pues no nos interesa en este momento, y pasaríamos a ver como los elementos básicos para el laboratorio. Vamos a hacer un laboratorio parecido a este, 3 enrutadores. Miren que cada enrutador tiene asociado una dirección de loopback. ¿Cuál de estos 3 sería el DR? El que tenga la dirección del loopback más baja. En este caso sería router 1, ¿sí? Y el siguiente sería el router 2, sería el BDR, ¿vale? Las direcciones IPv6, mira, FEC0, es el grupo, pero básicamente yo le puedo asignar cualquier rango de dirección global que yo quiera a funcionar correctamente, ¿vale? ¿Cómo se configura? Entonces, en cada enrutador, primero, en este caso, enrutador 1, la dirección loopback, por ejemplo, se le asigna la IPv4, IPv6, no necesariamente tengo que asignarle la IPv4. Recuerden que el router ID sí es importante, por eso ese router ID, como sí es importante que esté en IPv4, por eso es que en este ejemplo yo les he puesto que tenemos que configurar la dirección IPv4, que es la que al final el router ID va a seleccionar para hacer su selección de DR y de DR. Y la dirección IPv6 también de la interfaz loopback. Entonces miren que esto es la parte inicial que necesita OSPF versión 3. Luego, en cada uno de los enrutadores configuramos ya las direcciones IPv6 correspondiente a la interfaz, y si son seriales y coloca el reloj, funciona como desee, pues le colocamos la velocidad correspondiente. Hay que subir las direcciones para que ellas puedan empezar a funcionar correctamente. Y subirlas manualmente con el shutdown, ¿vale? Pruebas de conectividad, básicamente es con ping, le damos la dirección que configuramos y me tiene que funcionar correctamente, ¿vale? Estamos hablando que son direcciones directas, ¿no? Haciendo un ping directo, pero no está configurado todavía el protocolo. Entonces, ahora sí, configuramos protocolo. Eso es para poder que un PC que está en una red LAN de uno de los enrutadores pueda ver el PC y la LAN del otro lado. Entonces, habilitamos primero el enrutamiento unicast en IPv6 con el comando IPv6 unicast routing.
Podemos o no utilizar IPv6-CEF si queremos hacer ese switch que es mucho más rápido. Y eso lo hacemos en los 3 enrutadores. Luego ya entramos en cada interfaz que va a participar en OSPF y le damos, ingresando el comando IPv6 OSPF, le damos un número al proceso y le decimos a qué área pertenece. Por defecto, el área 0 es el área que se configura en todos los enrutadores OSPF, es un área, se llama single area. Ya después existen otras formas de configurar el SPF con áreas diferentes a 0, pero en los laboratorios que tenemos, que son básicos, siempre vamos a utilizar áreas 0. Eso mismo se hace en el resto de enrutadores. Y ya con eso funciona el enrutamiento en OSPF, ¿vale? Dame un segundo, le contesto a uno de sus compañeros, a Carlos, que no ha podido todavía conectar. Vale, profe. Bueno, entonces seguimos. Comando show IPv6 o IPv neighbor me muestra cuáles son los vecinos que ha aprendido y ya cuando diga full es porque logró la convergencia. Entonces ya está full, ya podemos poner a funcionar nuestra red extremo a extremo y ya OSPF entró en funcionamiento correcto, ¿vale? Show IPv6 route me muestra la tabla de enrutamiento. Cuando veamos la letra O significa que estamos hablando de OSPF en redes internas, es decir, área 0. Y aquí en la tabla el prefijo es este, OSPF intra, que es la interconexión interna de OSPF. Existen en OSPF otras áreas, otras formas de conexión que pues, no son el objeto de estas prácticas, porque ya es un nivel diferente al que estamos viendo, que es un nivel básico de configuración, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Otro comando, show IPv6 OSPF interface y show running config me sirven para ver el estado de configuración de OSPF y algunas referencias también que me pueden servir para seguir profundizando en este tema, ¿vale? Bueno, entonces esta es la presentación de este básicamente de lo que es el protocolos de enrutamiento IGP-RIF de nueva generación y OSPF versión 6, que son los que son la base de los laboratorios que hay que realizar esta demanda. Entonces, hay un laboratorio de RIF de nueva generación y hay un laboratorio de OSPF versión 3, que serían los que nos estarían haciendo falta para completar todo este proceso de aprendizaje en laboratorios como tal, ¿vale?